Que el Señor les bendiga, amados hermanos. También hoy es un día muy especial. Vamos a continuar con esta reflexión en Primera de Tesalonicenses. Hoy estaremos reflexionando en la lectura bíblica, ubicada en el mismo libro, en el capítulo 4, en el versículo 11 y 12, que dice así: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos enseñado, a fin que os conduzcáis honradamente para con todo lo de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Cuando Pablo comienza esta carta, comienza con una salutación, un saludo muy hermoso, porque Pablo primero habían fundado ya esta iglesia en Tesalónica y habían visto de todo el amor que ellos tenían. Era notorio para todo lo que ellos estaban haciendo, de la fe que ellos tenían. Pero en cierto modo también hubo un poco de preocupación, porque aunque Pablo les había anunciado que tendrían tribulaciones por el Evangelio de Jesucristo, él estaba preocupado de igual forma, y en los versículos anteriores les da a entender su preocupación, le dice que no aguantaba más, entonces envía a alguien a que se pudiera enterar de lo que está pasando. Y cuando recibe la noticia, su corazón se conforta, porque ve que todas estas aflicciones que estaban pasando no lo habían hecho caer, no habían sido derrotados, podríamos decir, del enemigo, sino que su fe se mantenía firme. Ellos no eran solamente perseguidos, sino ellos también eran torturados, podríamos decirlo, porque como habían creído en Jesucristo, todos los de su nación, todos estos griegos que habían por ahí, lo único que hacían era escarnecerlo. Ellos tenían una cultura, amados hermanos, que era muy lasciva. Entonces los hermanos en Tesalónica salen de esa cultura y comienzan a seguir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo había estado también con ellos, y en los versículos anteriores, en los primeros versículos del capítulo 4, Pablo les dice, mira, así como nosotros nos hemos conducido con ustedes, Pablo les dice que él ha estado con ellos, y así como estuvo con ellos, y mientras estuvo con ellos no estuvo de balde, es decir, no se quedó allí sentado esperando que le sirvieran, sino que también trabajó con sus manos. En estos versículos que acabamos de dar lectura, Pablo le está diciendo a los hermanos que deben seguir su vida, deben seguir trabajando, porque con esto ponen en práctica lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio para ellos no era solamente profesar a Cristo como su Salvador, sino que también llevar una vida acorde a lo que ellos profesaban. Para ellos era difícil en una sociedad muy corrompida. Era difícil para ellos, pero dice la Escritura que con la ayuda del Espíritu Santo ellos lo podían hacer. Entonces Pablo le dice, bueno, procuren tener tranquilidad, es decir, que se llevaran bien con todo. La Escritura en otros pasajes nos dice y nos enseña que en cuanto esté de nuestra parte, debemos llevar la paz con todos. Porque esto es lo que el Evangelio, esto es lo práctico del Evangelio. Lo práctico del Evangelio es que nosotros seamos embajadores de Cristo donde quiera que vayamos. Que podamos predicar el Evangelio con nuestros hechos también, así como nuestras palabras. Y lo que les dice aquí, bueno, que se ocupe, que estén en tranquilidad, que se ocupen de sus negocios, ¿cierto? Que trabajen, y que esta manera de trabajar la hagan de manera honesta, no defraudando a nadie, y mucho menos, claramente, a los hermanos de la fe. Uno puede decir, a lo mejor, esto no es un gran consejo, no es algo fuera de lo común, porque de cierta forma todos tenemos que hacerlo, todos tenemos que trabajar. Pero estamos hablando de una iglesia que está recién naciendo, que está recién creciendo, que Pablo no está directamente con ellos formándolos, si bien deja algunos encargados de la obra, él no está directamente formándolos. Entonces, recordemos que por carta ellos iban siendo adoctrinados, por carta ellos iban siendo corregidos en su manera de servir. Entonces, cuando les dice esto,
Bueno, esto tiene que ver mucho con lo que ellos estaban esperando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos, Pablo dice, ustedes deben seguir trabajando, deben seguir en sus labores, deben seguirlo haciendo, pero esta vez no lo sigan haciendo como era antes que conocieran al Evangelio. Ahora lo tienen que hacer de una forma que sea excelente, con la cual puedan honrar el nombre del Señor. Y en el versículo dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para que los de afuera no tengan necesidad, para los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Es decir, una conducta que deben tener es, primero que todo, una conducta de un cristiano, como debe ser un cristiano, de manera honrosa, es decir, que todos sus negocios, en su trabajo, en su manera de compartir con sus vecinos, compartir con su entorno, como decía, en su mismo lugar de trabajo, debe ser de manera honrosa, para que así los que están afuera puedan tener una buena imagen de lo que somos realmente como cristianos. Nosotros en la actualidad podemos ver que hay muchas personas que tienen una mala percepción de cómo somos como somos cristianos. Y eso tiene que ver por el mal ejemplo que han dado algunos. Entonces lo que nos manda hoy la palabra del Señor es a que nosotros, a la luz de esta reflexión, a la luz de la palabra, nos conduzcamos de manera honrada, que trabajemos y no defraudemos a nadie, que nuestro trabajo podamos ser personas de confianza, personas que no son de doble ánimo, personas que hablan verdad, en las cuales se puede confiar, personas que realmente reflejan a Cristo y la luz de Cristo en nuestras vidas. La palabra del Señor nos enseña, Jesús dijo que nosotros éramos la luz en medio de las tinieblas, que éramos la sal de la tierra. Y eso es lo que en cierta forma Pablo le está diciendo al hermano en Tesalónica. La sociedad en la que ellos vivían es una sociedad corrupta, tal como la que nosotros vivimos ahora. Esto no es nada nuevo, pero sí el consejo viene muy bien para nuestra vida en estos días, y es que nosotros tengamos un buen testimonio para las personas que no conocen todavía a Cristo, y así podamos hablarle con autoridad acerca de la verdad del Evangelio. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.